Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El señor doctor Gonzalo Maldonado Albán está con nosotros y él nos va a describir más o menos cómo se presenta el mapa electoral de esta coyuntura. Le pedimos su generosa colaboración, entrando que entrando. Doctor Maldonado, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. A ver, yo creo en todas las elecciones presidenciales se juegan intereses estratégicos muy importantes para cualquier sociedad, pero y evidentemente la que viene ahora en febrero y luego en mayo no es la excepción. Sin embargo, creo yo que en esta ocasión lo que está en juego para el Ecuador es absolutamente crítico. Me parece que a fin de cuentas no solo vamos a elegir ojalá a un gobernante digamos que permita una transición democrática, un cambio de régimen, sino vamos a elegir, el electorado ecuatoriano va a optar entre un modelo autoritario y generador de pobreza o recuperar al país como digamos como un Estado republicano, es decir, como conocemos todos que funciona básicamente, que es un aparato estatal con varias funciones independientes y profesionales que administran un país. Yo creo que ese es en el fondo lo que está en juego ahora y me parece que lastimosamente las élites políticas de oposición no han sabido leer y entender bien la gravedad de este asunto y de ahí que la fragmentación que estamos viendo de cara a la primera vuelta es sumamente grande. Esto a mí me preocupa muchísimo, no, digamos, más por el hecho de que si es que esta fragmentación se agudiza y si es que durante la campaña hasta mayo las críticas y los hasta si usted quiere hasta los insultos que típicamente comienzan a aflorar en estas etapas sean tan graves que dejen lisiadas permanente para siempre o muy muy comprometidas las posibilidades de que ya cuando el nuevo gobierno tome el poder se formen alianzas. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que más que llegar al poder, ¿no es cierto?, mucho más difícil que llegar al poder va a ser permanecer en el poder y hacer una gestión razonablemente buena que permita gestionar los graves desequilibrios macroeconómicos en los que nos deja el actual gobierno, sobre todo tomando en cuenta que vamos a tener una minoría muy importante, una minoría de Alianza País, que es una minoría vocal, con una gran capacidad de movilización, y sobre todo porque la crisis va a, sin lugar a dudas, va a generar un costo social y económico muy grande. Hay un documento de la Cámara de Comercio de Quito que… La crisis fundamentalmente económica, ¿no? Claro. El estado en que queda la economía. Por supuesto. Hay una economista joven muy interesante que se llama Daniela Oleas. Ella escribió un ensayo que yo lo leí con mucho interés, donde dice básicamente que si es que el shock económico llega a niveles muy fuertes, alrededor de 700,000 familias que ya salieron de la pobreza volverían a ella. Entonces, ese es un dato que hay que tomar muy en cuenta porque cuando, digamos, uno sale de la pobreza y vuelve, el impacto económico, el impacto psicológico es muy fuerte. Entonces, psicosocial. Esa gente va a estar dispuesta a, digamos, a pelear fuertemente por volver a donde estaba, es decir, a un estado de… Le despojarían de una conquista que este segmento social apoyó, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que esos son, a mi modo de ver, los elementos clave que están en juego ahora. Insisto, más que llegar al poder, va a ser
más difícil es mantenerse en él y hacer una gestión ponderada, eficiente y con resultados positivos, porque me temo que un escenario trágico es que el siguiente gobierno pueda ser demasiado frágil, se caiga, haya algún tipo de, por ejemplo, esta muerte cruzada o peor, y venga un régimen aún mucho más autoritario, aún mucho más venal, aún mucho más corrupto. Es decir, en eso los ecuatorianos no tenemos que engañarnos, siempre podemos estar peor, siempre podemos estar peor. Entonces, se resume esto en preguntarle a usted, doctor Burbano, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Bueno, en parte coincido con Gonzalo. Está en juego un cambio de régimen político, está en juego el restablecimiento pleno de la convivencia democrática, es decir, superar todo este autoritarismo que ha caracterizado al proyecto de la Revolución Ciudadana. Me parece que está en juego, esto desde mi punto de vista es muy importante, superar una estructura de liderazgo fuertemente personalizada, caudillista, que ha sido la base del autoritarismo de este régimen, y reimaginar el país más allá de la Revolución Ciudadana. Yo creo que estamos viviendo el fin de un ciclo político. Las condiciones sobre las cuales gobernó Alianza País, su propuesta política, la idea de la refundación, la idea del socialismo del siglo XXI, creo que está agotado. Y por lo tanto, incluso Alianza País, como ya he señalado en algunas ocasiones, Gonzalo, también está obligada a reinventarse. Entonces creo que eso es lo que está... ¿Hacia dónde tendría que reinventarse? No sé, yo no puedo hablar por Alianza País. O sea, puedo imaginarme algunas condiciones que requiere en este momento el Ecuador para restablecer una convivencia democrática, ¿no? Por ejemplo, voy a decir cosas muy generales, pero restablecer equilibrios entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y el mercado, respetar algunas de las condiciones básicas de funcionamiento de un régimen político democrático. Buscar eficacia. Libertades políticas. Buscar eficacia a la manera de gobernar. Independencia de las instituciones. Ser más transparente en el gasto público, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, uno de los problemas gravísimos al que se enfrenta el Ecuador en esta transición, en este cambio de ciclo, es que las finanzas públicas, las cuentas públicas son una caja negra. Es decir, no sabemos en qué situación nos encontramos realmente, ¿no? Si es que hemos llegado al tope y al límite del endeudamiento del sector público, si es que el gobierno está manipulando las cifras de endeudamiento para seguirse endeudando y así concluir exitosamente su periodo, ¿no? Entonces creo que ese es un tema clave. Y en este contexto está lo que tú planteas, Lenin el bueno, digamos. Claro. ¿No? No, yo, si no... Pero tú haces, ¿no? Ya está bien, Lenin el bueno, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos hasta ahora, la imagen de Lenin el bueno, el contrapeso del autoritarismo de Correa, el contrapeso de la dureza de Correa, pero para mí es un misterio Lenin Moreno, ¿no? Yo no sé lo que él piensa políticamente. Él fue el vicepresidente de las obras sociales, el vicepresidente de las sonrisas, el vicepresidente del humor, pero el rato en que haya que situarle un contexto tan difícil como el que vamos va a heredar, a enfrentar y el que va a heredar, él tendrá que tomar definiciones y posiciones. Y entonces empezaremos a ver, creo yo, a Lenin Moreno el político, ¿sí? ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde se sitúa en este proceso que tiene, como hemos dicho, estas características, ¿no? El Julio Echeverría en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Sí, en efecto, lo que plantea el libro y lo que sostengo actualmente es que el Ecuador, como otros países de la región, los llamados países bolivarianos, han pasado por una
experimento, diríamos, funesto desde la perspectiva democrática y desde la perspectiva de la sostenibilidad de la economía, por un experimento, yo diría, funesto en general para estos países. Creo que en alguna medida estos países desperdiciaron una oportunidad que se les presentó dada en un contexto en el cual la coyuntura global, la coyuntura económica mundial favorecía a estas economías por el hecho de que el precio internacional de las materias primas estaba alto, al alza. Entonces, esa oportunidad de usar recursos que son tan necesarios para economías pobres como son las economías de estos países, fue desperdiciado. Yo creo que se desperdició. ¿Cómo desperdiciaron? Desde la perspectiva económica. Porque eran recursos que hubieran podido permitir ingresar en un proceso de acumulación económica sostenida. Esto es, de que se produjera realmente un cambio en el modelo de acumulación, en el modelo de crecimiento, en el modelo de desarrollo, por el cual la sociedad se asentara sobre sus propios pies y pudiera volverse más autónoma en sus posibilidades de crecimiento y no estuviera tan expuesta a las subidas o caídas de los precios internacionales de las materias primas, como se está revelando ahora. Estamos frente a una crisis de este modelo expansivo de gasto sustentado sobre un precio alto del petróleo, cae el precio del petróleo y se desinfla toda la posibilidad de redistribuir riqueza, de generar condiciones óptimas para el crecimiento, etcétera, y entramos en una fase recesiva de crisis aguda que este rato está siendo maquillada, que este rato está siendo escondida bajo una lógica de creciente endeudamiento, que va a tener su límite, y en ese momento se va a producir lo que Gonzalo decía. Esto es una reversión de índices sociales que se habían presentado como positivos. Pero, perdón, entonces, esto no acepta el grupo teórico de Van der Valconie, ubicado en la Secretaría de Planificación. Ellos dicen que más bien han ganado hasta unos 6, 7 puntos de reducción de pobreza. Esa es la que volvería, tal vez que en términos casi galopantes, a reubicarse como cuadro de pobreza más generalizado, incluso que arribaría a la mismísima clase media. Por supuesto. Yo creo que estaríamos frente a una crisis económica aguda. Los ideólogos de Alianza País no detectan, o si detectan no quieren evidenciar lo que detectan, que es justamente la agudeza de esta crisis y que está este rato encubierta por cálculos político-electorales, fundamentalmente. Estamos frente a un proceso electoral en donde no puede evidenciarse el nivel real de la crisis. Y entonces estaríamos frente a un represamiento de esa crisis que explotará en un determinado momento. ¿Y esta regresión por qué ocurre, doctor Echeverría? Bueno, ¿por qué se dañó la conquista de combate a la pobreza, por ejemplo? Justamente porque el modelo económico fue un modelo extremadamente dispendioso, por un lado, y que no supo acumular, generar un mecanismo de retroalimentación, diríamos, de una economía que se prospecte como una economía sólida, competitiva en el escenario internacional, en el escenario global. Entonces, frente a una caída del precio del petróleo, no queda otro sendero que el de la recesión económica, que el de la depresión económica. Como digo, este momento, ese escenario está maquillado, no se lo aprecia con suficiente en sus dimensiones reales, pero es muy probable que se lo empiece a apreciar en el transcurso del corto plazo. Esto es después de las elecciones, seguramente nos vamos a encontrar frente a ese escenario. Pero yo creo que más allá de la crisis económica, lo que nos deja el experimento de Alianza País, lo que nos deja el experimento de estos modelos
de socialismo del siglo XXI es una devastación de las instituciones democráticas. Y cuando digo devastación de las instituciones democráticas, estoy haciendo referencia no solamente a la dimensión organizativa de las instituciones, esto es al hiperpresidencialismo que se ha dicho, ¿sí? A esta reducción de toda la capacidad decisional en la figura de un líder carismático con altas dosis de discrecionalidad para hacer y deshacer lo que quiere de la política, sino hago referencia a una crisis más de fondo, ¿sí? Una crisis más de fondo que hace referencia a un desencantamiento con la misma política. Esto es a un rechazo de la política, a un desentendimiento respecto de la política, y cuando se producen estos fenómenos de desencantamiento acerca de la política, quienes terminan aprovechando son aquellos que más gritan, aquellos que más vociferan y aquellos que más intereses tienen para hacérselas del poder. Yo veo ese como el fenómeno más grave. No hay este rato una generación, diríamos, de nuevas propuestas. Estamos frente a una crisis de un modelo económico, una crisis de un modelo político, pero no vemos una clara presencia de una alternativa que nos plantee otro camino, ¿sí? Que nos plantee otras posibilidades, y lo que me temo es que vayamos hacia una mayor agudización de esa crisis de la política. Habría que esperar que todos los esfuerzos que se están haciendo desde las oposiciones por conversar, por establecer alianzas, acuerdos, etcétera, vaya configurando una propuesta relativamente articulada de alternativa al actual modelo económico y político. Entonces esta alianza se llama coherencia. ¿Usted encuentra coherencia ahí? No, yo encuentro ahí, digamos, desconocimiento y miopía. Como decía hace un momento, me parece que plantear ahora mismo el debate político en términos de izquierdas, de centros o derechas es absolutamente errado. Incluso esa taxonomía política ya creo que ha quedado en desuso. Creo que eso, incluso plantear, digamos, propuestas políticas, digamos, desde esa mira de centro izquierda, de centro derecha, impide el diálogo. Yo creo que más bien o dificulta el diálogo enormemente, porque finalmente cuando se plantea el problema así, los participantes en el diálogo van a hablar sobre dogmas de fe, ¿no? O sea, alguien es de centro izquierda porque digamos que pone un sitio más preeminente a la justicia que la libertad. Alguien es más de centro derecha es porque prefiere la libertad a la justicia, no es que prefiere mucho más o pone un valor más preeminente a la libertad que a la justicia. En fin, entonces son situaciones que dificultan el diálogo antes que enriquecerlo. Creo nuevamente que la clase política, los líderes deberían replantear la estrategia de campaña en términos mucho más concretos. Por ejemplo, poner sobre la mesa la necesidad de transparencia o recuperar el concepto de escasez, ¿ves? Que es muy importante para tener un modelo económico e incluso político estable y no sujeto a estos vaivenes de ajuste y populismo, y llegar a acuerdos muy puntuales. Creo que ahorita no interesa tanto el de dónde vienes, quién eres, de izquierdas, de derechas. Creo que es importante más bien una unión de todas las fuerzas democráticas, eso sí. Eso sí es importante, creo que eso sí es más relevante. ¿Y cuáles son los límites de este espectro democrático? Ahí no habría límites, pues ahí usted puede ser muy de izquierdas, muy de derechas, eso no es, mire, yo creo que eso es ser muy de izquierdas o muy de derechas finalmente es incidental ahora mismo. Lo importante es que los participantes en política sean actores profundamente democráticos, que crean, pero de verdad, en las reglas del juego democrático, en un Estado de Derecho y en un Estado republicano. Yo creo que eso es lo más importante ahora, no tanto que sea vital que el nuevo candidato de oposición sea de centro izquierdas o más de centros. Creo que meternos en esa discusión es totalmente fútil e inconducente, no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que estamos frente a un desafío,
se genera esto que estamos diciendo, una acumulación, una adecuación, una articulación de voluntades democráticas que piensen en el país, en un país en el mediano, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, que sea mucho más realista, clara en ver la complejidad en la cual está la economía y de salidas por ese lado, o caemos en la vorágine del electoralismo y echamos fuego a esta fragmentación y a esta competencia salvaje entre posturas políticas que no dialogan, que no se encuentran, etcétera. No podría decir cuál de estos dos caminos. Me gustaría que sea el primero, pero las condiciones no son las mejores como para que eso pueda darse. Hay que trabajar en esa dirección y creo que ese es el grado de responsabilidad que deberíamos exigir a los políticos, a la clase política. Un fin suyo, Felipe. No, yo estoy en desacuerdo con esta idea de que hay que erradicar del lenguaje de la política estos posicionamientos. ¿A cuáles se refiere? A esta idea de que hay que dejar de hablar de izquierda, de derecha, de centro izquierda, porque eso es lo que dificulta el diálogo. Me parece que detrás de lo que se está pensando es que, digamos, todos podemos pensar, tener la misma idea de democracia, la misma idea de horizonte político, coincidir en que estos son los temas sobre los cuales hay que discutir. Ese no es el problema. Ni el siquiera problema es una agenda se puede construir como pero se construye no a partir de señalar estos son los temas sobre los cuales que hay que discutir, sino a partir de un diálogo que reconozca las diferencias y que procese las diferencias. Porque imaginarnos una sociedad sin diferencias, sin polarizaciones, sin antagonismos ideológicos, me parece que es una ingenuidad. Usted arribaba a ese escenario de que no importa que entre quiénes, pero este momento hay que salvar la democracia, por decir de alguna manera. Yo creo que no vamos hacia una neutralización generalizada de posiciones, una especie de entrar en un convento, en una política conventual de armonías absolutas. No. Yo creo que es necesaria la deliberación, es necesaria el posicionamiento político de las ideas y de las diversidades. Pero coincido ahí con Felipe, es necesario que se aprenda a procesar esas diferencias, se aprenda a vivir con las diferencias y a tomar del otro aquello que se considera que es factible, que es posible, que añade valor, que permite generar algo conjuntamente. Yo creo que ese ejercicio de deliberación política es el que está ausente y sobre el cual habría que trabajar. Creo que esa es una oportunidad. Pero le falta al público conocer al mapa electoral que tenemos en mente. Usted nos podría ayudar, doctor. ¿Cómo queda el mapa electoral de este año para el Ecuador? Es el que hemos dibujado, me parece a mí, Gonzalo, durante los últimos minutos. Fragmentado, atomizado, sin un, digamos, norte claro para la oposición. Eso básicamente, yo creo que las elecciones presidenciales tomarán cuerpo recién el próximo año, porque ahora tenemos todos estos meses de incertidumbre, luego viene diciembre, que es un mes perdido, y finalmente esto tomará cuerpo en enero, entonces vamos a tener muy poco plazo para hacer una reflexión. Y doctor de fondo. Maldonado, la postulación segurísima del señor general Moncayo va a cambiar especialmente la situación de Cintia, de Guillermo y potencialmente de don Lenín Moreno. No creo, va a ser uno. Entiendo que también se va a lanzar Lucio Gutiérrez, bueno, Dalo Bucaram ya está lanzado, va a haber, es más Lucio sobre lo mismo. Con Álvaro Noboa. No lo sé. Sí, o sea, no con Álvaro Noboa, pero con el partido o movimiento de Álvaro Noboa, eso es lo que yo conocí ayer. Sí, yo creo que están de sonrisas abiertas. Ahora mismo no sé si es absolutamente relevante, son detalles menores del panorama político, creo que lo de fondo se ha dicho. Claro. Hay muy pocas dictaduras que han entregado el poder democráticamente, ahora solo se me ocurre a Pinochet.
pues yo creo que es un escenario que no es descabellado. No creo que sea, creo que es posible. Lo mencioné incluso, digamos, creo que si este gobierno o si la oposición pierde las elecciones, ya sea, puede ser por dos razones, o por una torpeza crasa o porque se torcieron los resultados de las elecciones. Yo creo que eso puede ser un escenario que no es descartable. Solo nuevamente un comentario, una réplica al comentario cordial de Felipe. Bravo ha pasado Felipe. Fue bravísimo, está. No, está bien. Viendo la televisión. Está bien que esté bravo. Mire, yo insisto nuevamente, es imposible desligarnos de nuestras posiciones ideológicas, pero ahora mismo me parece que hay que hacer un esfuerzo por llegar a una metodología eficiente de diálogo. Hace un momento Julio nos describía, ¿no?, cuál es esa metodología. Decía, hay que, tomar en cuenta el punto de vista del otro, rescatar lo más, digamos, lo más valioso y así ir construyendo un consenso. Bueno, sí, eso en teoría, pero en la práctica los ecuatorianos hemos demostrado que no somos capaces de hacer eso, porque finalmente, a mi modo de ver, hay esta tara que es ideológica, que finalmente nos impide llegar a un acuerdo, porque el señor del frente es de centro de derecha, aun cuando el señor del frente o el señor del frente es de centro izquierda, aunque el señor del frente tenga una propuesta válida. Entonces, por eso mismo creo que desde el punto de vista metodológico es importante enfocarse en el cómo. Ahora, claro, yo he planteado dos temas, pero no es que yo estoy diciendo que estos son los dos temas y el que discuta de cualquier otra cosa que no sea dolarización o protección de los más pobres simplemente está mal. No. Es decir, pero sí hay que encontrar un menú mínimo de asuntos sobre los cuales conversar y ponerse de acuerdo. Distinguidos intelectuales, muchísimas gracias.